Bienvenidos todos al nuevo episodio de Entre Dígitos, un espacio en donde conversaremos sobre flujos, márgenes, capital y en donde siempre nos mantenemos activos. Yo soy tu host, Juan Diego Carrasco de Tribal. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Jorge Reyes. Él es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en la Delegación Laguna y vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria y las Tecnologías de la Información, CANIETI. Además es consejero en la Universidad TecMilenio y vicepresidente de la Asociación Cívica de La Laguna. Jorge es miembro fundador del Centro México Avanza y consejero fundador y vicepresidente de la Asociación Laguna Yo Te Quiero. Vamos con Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Padrísimo estar aquí acompañándolos. Bueno, Jorge, si es tu primera experiencia en un evento similar como este, ¿es tu primera vez en podcast? No es mi primera vez. Ya en Coparmex Laguna tenemos un podcast que se llama 50 años, 50 historias, el cual se encarga de contar la historia de 50 empresarios de la región, del cual me toca ser el host y pues ya tenemos algo de experiencia, además de otros podcasts donde me han invitado y pues encantado de estar aquí. Pues qué excelente, excelente. Bueno, sí, el motivo de este evento es un poquito entender un poco acerca de la situación mundial y regional de las empresas, del empresariado, tratar de dar un poquito de contexto y en base a experiencias, pues tratar de encontrar la forma de seguir creciendo económicamente, que creo que es el punto. Bueno, para comenzar, quisiera entender un poco más de ti, conocerte un poco más. Cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria. ¿Cuándo decidiste postularte a la Coparmex? ¿Cuándo iniciaste como presidente de la Coparmex? Sí, empezamos en enero del 2022, fui vicepresidente desde el 2018. Decidí unirme a Coparmex por las características que tiene el organismo empresarial. Definitivamente he estado yo hablando mucho de que los empresarios durante mucho tiempo vieron en sus empresas, en el tema de cómo generar más recursos, cómo crecer, pero los tiempos y las dinámicas de estos momentos que estamos viviendo creo que nos obligan a trabajar unidos. Coparmex, como tú bien lo sabes, es el sindicato de patrones, es la Confederación Patronal Mexicana, entendiendo por confederación la suma de muchos sindicatos. Y desde una perspectiva empecé a pensar como ser presidente de Coparmex desde poder empezar a generar la unión y poder incrementar la participación de los empresarios más allá de sus empresas, a ir más allá y dedicarse al bien común y dedicarse a proyectos donde pues el país nos necesita unidos. ¿Qué retos o cómo viste más o menos esta sucesión de Fernando Menéndez, si más no me equivoco, era el anterior presidente de la Coparmex Laguna? ¿Sí? ¿Qué retos o qué pasos sientes que fueron los necesarios de aplicar a partir de que tocó esta sucesión? ¿Dónde viste las mayores oportunidades y hacia dónde va enfocada tu visión? Bueno, mira, la pandemia creo que para muchos de los organismos empresariales sí dejó áreas de oportunidad en cuanto al tema de la organización de eventos, el tema de la organización de dinámicas que pudieran generar el networking entre los empresarios. Creo que ese es uno de los temas fundamentales, el Coparmex que pueda continuar generando eventos, creo que por ahí veo un área de oportunidad importante. Fernando hizo un gran trabajo en la parte de generar las bases para poder trabajar de una manera correcta. ¿A qué me refiero con esto? Pues fuimos el primer organismo empresarial del país que pudo tener de Coparmex, que hizo el cambio de estatutos, unos estatutos modernos, unos estatutos que pudieran afrontar las realidades de nuestro país en esta etapa pues tan interesante que estamos viviendo. Y yo creo que el reto aquí definitivamente es empezar a generar las coyunturas para que los empresarios puedan empezar a unirse a Coparmex, empezar a unir al sindicato de patrones. Me tocó el primer año, bueno, los primeros meses la elección en Durango. Nosotros somos Coparmex Lagunas. La Laguna es una región que incluye los estados de Coahuila y Durango. Es un área conurbada de 1.250.000 habitantes, entonces me tocó este año trabajar en el tema de la participación ciudadana para poder ayudar a que la gente saliera a votar y que los empresarios invitaran a sus trabajadores a que salieran a votar. Y el año que viene tengo el tema de la elección en Coahuila también como parte de la participación ciudadana que es tan importante
para poder generar los contrapesos. Yo veo en Coparmex trabajamos mucho con una campaña que se llama Yo defiendo al INE. Vemos una andanada del gobierno federal importante para atacar las instituciones, sobre todo la institución del Instituto Nacional Electoral, que es una institución que somos todos. Y bueno, pues parte del trabajo también es defender a las instituciones y trabajar de la mano con ellas. Traemos un proyecto muy interesante de remodelación del centro empresarial, traemos un proyecto también muy interesante de la generación de un clúster de tecnologías de información. Estamos trabajando en la creación, bueno, por si no lo sabía, la comarca lagunera es la región con más universidades per cápita del país. Entonces vamos a trabajar de la mano de crear, pues hoy, al día de hoy somos el centro empresarial a nivel nacional con más capítulos universitarios, pero una de mis estrategias o de mis planes es tratar de triplicar el número de capítulos universitarios al ser una de las regiones con más universidades per cápita del país. Claro. Y estamos trabajando también pues, con la vinculación y la creación de eventos que te digo, la pandemia no nos dio mucha oportunidad de trabajar en ellos y creo que ahorita estamos trabajando mucho en el tema de cursos, conferencias y eventos de networking. Por supuesto. ¿Y cómo encaja esto? Porque en el contexto del primer semestre del año, algunos medios anuncian una tasa inflacionaria mundial de cerca del 10%, algunos la superan. En México se cerró con un crecimiento del IPC de cerca del 8% para junio. ¿Cómo sientes este momento empresarial? ¿Es momento adecuado para invertir? Si es que es el momento adecuado para invertir, ¿por qué consideras de que es el momento en que el empresario tiene que seguir invirtiendo? Y sobre todo también me gustaría entender un poco, Jorge, desde tu punto de vista, cuáles son los estados de México, entre de los más grandes o los más recurridos en materia económica, los cuales recomiendes hoy por hoy que van a ser el foco en los siguientes 6 meses del año. Sí, mira, yo veo mucho de lo que está pasando en este momento es un tema de coyunturas mundiales, pero también de malas decisiones de parte del gobierno federal. Veo que eh, al final es bien interesante tu pregunta porque, y es algo que comento con muchos empresarios que me toca a mí platicar, que La Laguna en el 2013 fuimos la región, la cuarta región más insegura del mundo. Y aún así, muchos de los empresarios siguieron apostándole a la inversión, al crecimiento, etcétera. Luego vimos la pandemia y creo que uno de los motores, si no es que el motor más importante del crecimiento del país es la empresa y las empresas tienen que Ujú. seguir invirtiendo a pesar de que hay riesgos mundiales y nacionales. Creo que las empresas tienen que seguir apostándoles desde una perspectiva de poder entender pues, que en los tiempos de crisis también existen momentos de oportunidades. Eh, Ahorita que me dices qué regiones pueden ser interesantes para invertir, yo veo a La Laguna como una región que puede convertirse en los próximos años en el polo industrial de México y ahorita que me dices en los próximos 6 meses, hay ciertas coyunturas que nos ayudan. El primero, bueno, uno de los temas es el tema de la guerra china con Estados Unidos, donde muchas de las empresas que se encuentran en China pues están viendo de que hay riesgos para, para poder operar y venderle al mercado más importante del mundo. Entonces, muchas de ellas están pensando en el norte del país para poder venir a instalar sus plantas. La Laguna es una región que al día de hoy pues no había trabajado mucho en la creación de parques industriales, pero de unos años a la fecha se ha invertido por parte de iniciativa privada, por parte de capital de empresarios en el tema de la creación de parques industriales. Entonces creo que eso pues ya hay un alojamiento industrial interesante para poder desarrollar la región. El segundo es pues, nuestra ubicación geográfica, donde estamos cerca pues, de dos de los mercados más importantes de Estados Unidos. Estamos aproximadamente a 8 horas, pero también de Mazatlán, con todo este corredor industrial que va a venir de Mazatlán, Durango, Torreón y luego ya a partir de ahí Nuevo León o Piedras Negras, donde vamos a poder traer la mercancía de otros países y poderla subir a Estados Unidos. Creo que pues, también ahí nos convertimos geográficamente en una región interesante. Lo que te comentaba ahorita de ser una de las regiones con más universidades per cápita, muchas de las empresas al día de hoy se están dando cuenta que es bien importante el tema de cómo
cómo y dónde me pongo, pero también una parte muy importante de esto es la gente, si hay gente en suficiencia y creo que tenemos un bono poblacional importante aquí en la región, donde la gente puede, las empresas pueden encontrar eh, jóvenes con capacidades, sobre todo STEM, en tecnologías, que puedan capacitar de una manera más sencilla, además de una gran cantidad de alumnos. Y el tema del agua, que hasta cierto punto otras regiones del país están batallando en ese tema, pues en la laguna con un proyecto que se hizo a nivel nacional de agua saludable, donde se van a traer agua de las presas, más el tema de que al día de hoy hay suficiencia en ese tema, pues creo que nos convierte en una región interesante para invertir en los próximos años. Y no lo digo yo, lo dicen varios inversionistas y lo dicen varios grupos que se encargan de traer empresas de otros lados, que la laguna está convirtiendo que puede llegar a convertirse en la joya industrial del futuro de México, ¿no? Eh, yo sí veo que mucho de lo de estos factores, pues ya los tenemos. Creo que el corredor Temec, que es un corredor que viene desde Mazatlán, cuando empiece a haber operación, pues va a dar oportunidad para que empresas vengan y se instalen aquí. Y pues sí se tienen que dar las coyunturas para que las empresas estén preparadas y haya los parques industriales suficientes y la energía y pues, las características que tiene que invertir el municipio para que se pueda dar para que en el futuro podamos convertirnos en esto, ¿no? Exacto, y hacia eso iba mi siguiente observación y pregunta, porque lo que tú dices es, bueno, más preciso no pudiste ser, porque uno de los motivos principales, y no es el más impactante, del crecimiento inflacionario de los últimos meses es la falta de demanda, sobre todo que se ha generado en diferentes sectores empresariales. Y si México se llega a ubicar hoy por hoy dentro de la lista con menores incrementos en el mundo, cerrados hasta junio, es porque tiene una masa productora importante y principalmente ubicada en los estados y en las regiones que tú comentas, ¿no? Pero en base a esta coyuntura, en los siguientes 6 meses hay mucho que hacer. O sea, de hecho, decir que se ha hecho todo es algo que nunca deberíamos decir en ninguna de las materias. Sí, siempre hay áreas de Pero ¿qué oportunidad. consideras que, o cuál debería ser la contribución del Estado bajo este nuevo modelo en el cual nos enfrentamos en los siguientes meses? ¿O hacia dónde quisieras, o hacia dónde abrirías el pedido de las diferentes entidades estatales para seguir la senda de la inversión? Bueno, primero me iría con gobierno federal, o sea, creo que yo lo he dicho en muchas entrevistas, los empresarios, al igual que los adultos mayores, que los ninis y que las personas que siembran árboles, también son mexicanos. Y creo que la política gubernamental está muy orientada a apoyar a ciertos grupos poblacionales, pero hemos visto que hay ausencias importantes para la ayuda a pequeñas y medianas empresas. De hecho, somos de los últimos países de la OCDE que invirtieron parte de su presupuesto en apoyar y sacar de la crisis a las pequeñas y medianas empresas. Creo que por ahí hay un área de oportunidad importante del gobierno federal, el Claro. tema de mejorar también la comunicación que se tiene entre los diferentes países. Antes existía ProMéxico, pero la eliminación de ProMéxico y el estar hasta cierto punto sin una representación extranjera que se encargue de traer las inversiones al país, creo que también es un área de oportunidad. El trabajo también que se disminuyó el presupuesto para el Instituto Nacional del Emprendedor, que podemos ver que hay muchos emprendedores que tienen buenas ideas, que en México si algo nos caracteriza es la capacidad de poder tener ideas que puedan sobresalir y pues que necesitan un capital semilla que el gobierno muchas veces era el encargado de otorgar o ya llámese pues, la inversión, pero también la capacitación o el financiamiento o el unir entre diferentes nodos, pues creo que no se está dando de la manera más correcta. Entonces creo que hay áreas de oportunidad del gobierno federal, de los gobiernos estatales. Bueno, también vemos oportunidades en el gobierno federal en el tema de electricidad. Creo que Comisión Federal de Electricidad hizo ajustes en su dinámica y en sus políticas, pero esos ajustes no vinieron de la mano de la creación de infraestructura, entonces por lo tanto se está quedando a deber en el tema de grandes empresas que llegan a instalarse y que necesitan cierta cantidad de energía y que no la tienen en suficiencia, entonces creo que ahí también hay un área de oportunidad. Eh,
Sí veo que en tema de agua y drenaje, pues la laguna hasta cierto punto estamos mejor que otros estados, pero como tú bien dices, siempre hay áreas de oportunidad y siempre hay áreas de mejora. Creo que el tema y eso nos lo está enseñando Nuevo León, el tema de identificar quiénes son los grandes explotadores del tema del agua y poder generar políticas y generar esquemas que puedan ayudar a hacer programas a futuro para la existencia y suficiencia de agua en un futuro. Creo que también son temas que los gobiernos deben de intervenir. Creo que en cuanto a los gobiernos estatales, pues lo primero es la creación de secretarías de desarrollo económico que realmente hagan el trabajo, de ir a otros países a poder invitar a que vengan y conozcan las regiones, a poder traer estas famosas giras donde se visitaban ciudades en China, ciudades en Corea, ciudades en Tailandia, ciudades en lugares en Japón, donde se pudieran venir a traer empresas, porque sí veo que hay áreas de oportunidad en el tema importantes, el tema del incremento entre 10 y 15% el costo de un contenedor de Asia-América, pues da oportunidad a nuestro país y sobre todo al norte de que puedan brindar la mano de obra capacitada, la energía y que tengan el bono poblacional. Otro de los temas también que se le debe de pedir a los estados es el tema de la seguridad. Vemos que la estrategia de abrazos no balazos a nivel nacional pues, ha tenido implicaciones que no se ha logrado dotar de seguridad a todos los estados del país. En Coahuila no, y en Durango hasta cierto punto no hay grandes problemas de inseguridad y esto ha sido por una adecuada estrategia de seguridad que ha hecho el gobierno del estado o que han hecho los gobiernos del estado, que pues cuando hay un clima de inseguridad y nosotros que fuimos la cuarta región más insegura del mundo, te podemos decir que cuando una región tiene seguridad es más probable de que se puedan generar las inversiones, ¿no? Jorge, ¿cuántos empleos se han generado, crees tú, en base a la gestión de la Coparmex? Mira, el número así como tal no lo puedo traer así a ciencia cierta. El otro día me preguntaban de cuántos empleos genera Coparmex al día de hoy y estamos hablando de que las empresas más importantes de la región, pues no puedo decir que todas, pero la gran mayoría de las empresas están dentro de Coparmex. De hecho, yo en mi consejo tengo a 4 de las empresas más importantes que están en la lista de las 100 empresas de expansión de las más importantes. Entonces, y están en mi consejo. O sea, creo que el tema de la creación de empleos es un tema que puede ir desde la atracción de grandes empresas, pero más allá, el 80% de nuestros empleos, si no es que más, es por pequeñas y medianas empresas que no lo puedo cuantificar, pero sí te puedo hablar de que hay mucha capacitación, hemos trabajado muy de la mano con diferentes entes para poder darles información, capacitación, apoyos, ayudas, vinculación y hasta cierto punto ayudas en poder generar vinculación también con financiamiento para poder ayudar a que estas pequeñas y medianas empresas sobrevivan y el segundo que puedan ayudar a crecer y pues cuando crece una pequeña empresa como son tantas pequeña y mediana empresa pues podemos hablar de que ahí es donde se da la gran masa de empleos. Es que, claro, justo mi pregunta iba porque hay una correlación casi directa en la falta de empleo con el incremento de la delincuencia. Y si uno genera la vista inversa, pues se podría atribuir a la cantidad de empleos que se están generando pues, en la región. Cerca del 8% del Producto Bruto Interno crece cada trimestre y el 90% es generado por las pequeñas empresas. Es un potencial enorme y sobre todo en regiones manufactureras o con grande escala industrial como la laguna, pues no es de escatimar. Hacia, ya más o menos hemos respondido un poco las preguntas en base a lo que el Estado ha venido haciendo en los últimos años, pero ¿cuáles crees que son las áreas de oportunidad en las empresas, ya no de la parte del Estado, sino qué es lo que tienen que venir haciendo las empresas en Coahuila en los siguientes años? Y sobre todo en el corto plazo, siempre mi pregunta va a ir en el corto, mediano y largo plazo. ¿Y cuáles son las fortalezas y por qué son visionarias de acá en adelante en lo que espera México? Mira, yo siento una de las primeras áreas de oportunidad que veo, son varias.
La primera es empezar a pensar en comunidad, empezar a trabajar y salir de sus islas, de su negocio, donde hay sumas y restas, donde hay ingresos y egresos, etcétera, y empezar a tener una visión más global de los diferentes actores que inciden dentro de su acción del día a día. O sea, una empresa al final durante mucho tiempo pudo haber estado muy metida dentro de su negocio, o sea, yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, pero hoy sí vemos de que hay ciertas narrativas a nivel nacional donde se empieza a mencionar que el empresario en general pues es un depredador, perdón, una persona que explota a los Sí, trabajadores, etcétera. Entonces yo creo que ahí es donde la primera recomendación cuando es todo sería lo empezar contrario. a trabajar en la unión, en trabajar de la mano, ¿no? O sea, uno con otro y tratar de cómo empezamos a generar acuerdos entre muchos. Coparmex es yo diría que por excelencia Coparmex es el lugar donde se deben de dar estos uniones y estas pues organizaciones, ¿no? Entonces eso sería lo primero, pero bueno, pues existen otros organismos empresariales, pues como Canadevi, como Canirac, como Canacintra, etcétera. Bueno, pues pero es salir de su isla, de su empresa. Yo creo que sería la primera recomendación. La segunda Claro, recomendación, durante muchos años nosotros veíamos, y ahorita tú lo mencionabas, que el crecimiento económico era lo que debe buscar cualquier organismo empresarial, pero sí durante décadas vimos crecimiento empresarial, pero no vimos que la brecha entre ricos y pobres se disminuyera, al contrario, se empezaba a incrementar. Y entonces esto en Coparmex a nivel nacional nos hizo hacer un alto en el camino y ponernos a reflexionar y a plantear una estrategia nueva que involucre desde una perspectiva empezar a visualizar un poquito más allá del tema del crecimiento económico y empezar a ver otros factores como la sustentabilidad, que es un tema que sí tenemos que revisar. Nuevo León nos está dando un muy buen ejemplo de eso, de que si nada más te dedicas a producir sin pensar en el medio ambiente, tienes un problema importante. Y el segundo también es en pensar en tus públicos. Uno de los públicos en los que siempre se pensó es en los accionistas, en generar dividendos, a los accionistas de la empresa, pero también hay otros públicos a los que afectamos, a la comunidad, a las personas que son nuestros trabajadores, a nuestros proveedores, o sea, desde una perspectiva de capitalismo consciente, empezar a visualizar un poquito más esos públicos y empezar a intervenir desde un enfoque más social, porque si tú me dices, oye, hay una narrativa a nivel nacional donde se habla de que los empresarios tienen ciertos temas de explotación, pues a lo mejor en algunas ocasiones pueden llegar a tener razón. Entonces, yo creo que otra de las recomendaciones es que las empresas empiecen a visualizar su entorno un poquito más amplio, que empiecen a visualizar un poquito más la visión de nosotros le llamamos economía de mercado con desarrollo inclusivo en Coparmex. O sea, ¿cómo le hacemos para incidir en nuestras comunidades de una manera favorable? Además de que generamos empleo y además de que estamos generando crecimiento económico, pero ¿cómo lo hacemos para que vaya de la mano? Con un techo, que es el tema del tema de la sustentabilidad, y un piso que sea el tema del tema de apoyar al desarrollo inclusivo de la mano de una región. Entonces yo creo que ese es otro tema importante que tenemos que visualizar. Creo que estratégicamente el clima internacional nos está dando pautas de que el mundo está cambiando y esto la pandemia nos los enseñó a todos. Y algo que yo veo en muchos empresarios es que muchos de ellos escondieron la cabeza como si fueran un avestruz mientras pasaba todo el vendaval de la pandemia y dijeron, pues a mí no me haga nada, pero creo que la habilidad para poder cambiar, la habilidad para poder ajustar, la habilidad para poder eh, adaptarse a los cambios, creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que trabajar como empresarios. Los modelos de negocio que teníamos hace 5 o 4 años son muy diferentes porque el consumidor de antes de pandemia es un consumidor completamente diferente al consumidor que tenemos al día de hoy. Y muchas veces, por ejemplo, yo lo escucho con algunos empresarios que dicen, es que estoy batallando mucho con los chavos, que ya no me duran en el negocio, que están cambiando, ¿por qué no cambian los chavos? Y yo le digo, no, más bien el que tienes que cambiar eres tú como empresa,
porque no te estás adaptando a los cambios de las nuevas generaciones, que esos pues, son de ley que van a estar dándose, ¿no? Entonces creo que la pandemia nos vino a enseñar varias cosas. Otro tema que nos vino a enseñar es el tema del trabajo en casa, del teletrabajo. Creo que hay áreas de oportunidad, sobre todo en el tema de la capacitación, donde antes tú tenías capacitaciones, pues para ir a una capacitación tenías que ir a Monterrey, a Ciudad de México, al extranjero, a escuchar la conferencia pues, de un experto en un tema y pues ibas a un congreso de este tipo. Ahorita lo puedes seguir haciendo, pero creo que también hay un montón de capacitación, que eso es algo que las universidades a nivel mundial ajustaron y generaron programas educativos para tus trabajadores de una manera pues económica y que puede ser virtual y que puede darte una oportunidad de crecer importantemente, ¿no? Entonces es otra área. Creo que el tema de la capacitación de los trabajadores se ha vuelto más sencillo y creo que por ahí tenemos un área de oportunidad todos los que estamos en el tema de la empresa. Y bueno, pues tener los ojos abiertos hacia las tendencias de mercado. Te digo, pues el tema de China con Estados Unidos sí nos genera áreas de oportunidad. Yo creo que ahí sí tenemos muchas cosas que vamos a poder hacer y pues sí veo que los que sepan moverse y adaptar mejor a estos tiempos van a ser a los que mejor les va a ir. Por supuesto. Ahí justo diste en el dedo con el escenario de que el producto viene siendo diferente desde antes de la pandemia después. La cadena productiva en general, la cadena de consumo entre inicio, medio, final ha cambiado completamente. Y ya con esto vamos cerrando un poquito, pero quisiera entender un poco dónde crees que se están presentando el mayor potencial de la cadena productiva, de la cadena de consumo en estos últimos meses, o hacia dónde crees que deberíamos enfocarnos, o hacia dónde creerías que deberían estar las facilidades o los caminos puestos del Estado mexicano para las empresas que se vienen en el año. Yo veo oportunidad en el tema de la distribución, el tema de que el consumidor ha cambiado desde una perspectiva de que ya aprendió que puede consumir en línea y que no es necesario salir de su casa. Yo creo que las empresas que logren adaptar sus plataformas digitales de una manera más rápida para poder ofrecer productos vía web, creo que les va a dar alternativas importantes. El tema de la recolección de información, creo que también es un área bastante interesante porque creo que ahorita estamos en un mundo sobresaturado de información, pero hace falta gente que la interprete. Entonces, en la manera en la que nosotros encontremos que tenemos una habilidad para poder interpretar esta información de una manera estratégica, creo que también hay un área de oportunidad interesante. En cuanto a las industrias, la industria médica, pues creo que tiene muchas oportunidades, la industria educativa, creo que tiene áreas de oportunidad, la industria de logística, creo que tiene grandes oportunidades, pero bueno, de acuerdo a lo que tú me dices de la cadena de valor, creo que entender que el consumidor cambió desde una perspectiva de que ya te puede aceptar recibir un producto en su casa y aunque tú estés en otra parte del país. Entonces, eso de circunscribirse a que yo tengo una marca o una empresa y está sujeta a ciertos kilómetros a la redonda, creo que podemos empezar a comercializar a través de plataformas ya existentes a nivel nacional o mundial, invirtiéndole en el desarrollo de estas tecnologías. O sea, veo, por ejemplo, el caso, me tocó reunirme hace unos días con el director de América Latina de Alibaba y me decía, es que Jorge, por ejemplo, si tú te metes a Alibaba, que es la plataforma Business to Business, y le pones tequila, los que están vendiendo tequila son empresas de Bélgica, y no ves ningún mexicano que esté realizando, que realmente donde tenemos la denominación de origen. Entonces, ¿cómo le hago para subirme a estas plataformas que ya están desarrolladas y cómo le hago para sumarme a las tecnologías que ya están desarrollando? Y cómo el caso Jalisco se me hace un caso bastante interesante, donde ya están desarrollando tecnología y donde parte importante de su PIB, de hecho creo que ya está arriba del tequila en la parte de los ingresos que están generando, es el desarrollo de tecnologías de información. Entonces, por ahí suena como cliché o lo puedes oír en muchas conferencias, pero creo que por ahí hay un área de oportunidad que todos los negocios, invariablemente de lo que te dediques, seas una empresa de carnes, una empresa de dulces, una empresa de dulces regionales, una empresa
de comida preparada, enlatada, empaquetada. Creo que todos pueden o podemos tener a lo mejor alguna posibilidad de poder comercializarlo por ahí. Otro tema que veo es el tema de, de la industria 4.0, donde vamos a estar viendo cambios importantes en cuanto a que la tecnología va a ir desplazando a muchos de las personas que a lo mejor estamos acostumbrados. Lo veo en plantas importantes de empresas nacionales que a lo mejor lo que antes hacían 10 personas, ahorita lo puede hacer un robot, y esta parte de cómo voy a formar a mi gente para que a lo mejor si estaban en una área de almacén, se puedan ir moviendo a otras partes, pero con un poquito más de capacitación y que puedan seguir trabajando con nosotros desde una perspectiva más de interpretación de datos, más de interpretación de información, que estar trabajando como operarios en un tema del día a día, ¿no? Creo que hay áreas de oportunidad tan importantes. Y ya terminando, esta ya es mi última pregunta para ti. ¿Cómo hacemos? Y aquí es en realidad una pregunta poblacional, perdón, ciudadana. ¿Cuál es el deber que tenemos cada uno de nosotros para que el pequeño empresario no se quede como pequeño empresario siempre, sino crezca a lo largo del tiempo? Nosotros sabemos de que dentro de las pequeñas empresas hay los que en el año son medianas y los que por siempre se quedan como pequeña empresa. ¿Cuál es el pedido, cuál es el mensaje que tú le darías a todos los ciudadanos y al Estado, sobre todo, también, que me gustaría también entender tu punto de vista hacia ese mensaje? Bueno, yo veo primero entre empresas grandes con empresas chicas, creo que el tema de ser más empático con las empresas pequeñas. Hay empresas que pagan a 90 días, que pagan a 120 días, y yo entiendo que es un tema donde le dan vuelta al dinero, pero muchas veces pequeñas y medianas empresas no pueden soportar estos márgenes de La tiempo, liquidez. de liquidez tan largos de poder distribuirle. Yo creo que muchas de las grandes empresas tienen que hacer también un alto en el camino, y entiendo que pues, es parte de su rentabilidad, pero también si queremos ayudar a las pequeñas y medianas empresas, creo que esa es una buena manera de poder darles liquidez y poder hacerlas que sobrevivan. En Coparmex trabajamos mucho en capacitación, en temas fiscales, con todos estos cambios que se están teniendo, los cambios laborales, los cambios de diversas índoles. Creo que el empresario pequeño y mediano necesita también esto de empezar a generar networking con otros empresarios, y también en eso estamos ayudando en Coparmex. Creo que el tema del financiamiento privilegiado o de financiamiento que pueda ayudarle a sobrellevar las épocas difíciles a las pequeñas y medianas empresas sin tanto requisito por parte de la federación, creo que también es un área de oportunidad importante. Creo que ahí es donde hay muchas trabas. El tema de agilizar las licencias de funcionamiento y la tramitología. Creo que somos un país que a nivel municipal, en varios de las ciudades de nuestro país, tenemos grandes tramitologías para poder poner una empresa, para poder, o sea, creo que tenemos que eficientizar ese tema como parte de los gobiernos estatales y municipales, el tema de hacerle más fácil a un empresario que pueda empezar. Y yo creo que ya en el día a día y en el todos nosotros, bueno, pues tratar de empezar a visualizar que muchas veces pues es consumo local, o sea, cada uno en sus regiones, empezar, si tengo y esto le va a afectar a algunos de mis socios, pero pues, si tengo a lo mejor una pequeña farmacia, ¿no? Mío, bueno, pues tratar de consumirles, tratar de no pedirles descuento, etcétera, o sea, empezar a generar consumo interno y en Alemania es muy buen ejemplo de que se da esto. O sea, en Alemania tratan de privilegiar su consumo local y luego después las grandes cadenas, ¿no? Entiendo que las grandes cadenas también tienen que hacer negocio, pero pues, si estamos hablando que el 85% de las empresas son pequeñas y medianas, bueno, pues creo que ahí sí hay un área de oportunidad importante para poder hacer crecer a nuestro país, ¿no? Por Y supuesto. Se ve en otros otra países del cosa que mundo, veo y como que tú se bien me ha dices. olvidado decir, fíjate, por ejemplo, cuando hablamos de los estados y que van a China o que van a Singapur o que van a Corea, llegan y le ofrecen a las empresas que vienen un montón de facilidades para que se puedan instalar en nuestra región. Obviamente yo lo veo por el volumen tan alto de empleados que van a llegar a generar una sola empresa. Sin embargo, por ejemplo, hablando de Canadevi, Canadevi es la Cámara de Vivienda del país, pues Canadevi puede representar el número de empleos, ya sumados todos, un montón de empleos más de los que te pueden traer muchas plantas.
y el viviendero hasta cierto punto no tiene el mismo apoyo que puede llegar a tener una empresa grande cuando llega. O sea, de hecho, lo que te decía ahorita de la tramitología, lo que te decía ahorita de la falta de apoyos en cuanto a financiamiento, lo que te decía la falta de apoyos en cuanto a vinculación, creo que ahí pues tratar a las empresas locales que quieran crecer como tratarías una empresa muy grande de otro lado que se quiera venir a instalar, creo que eso podría ser un buen inicio. Claro que sí. Sí, no, yo te contribuía con ese mensaje, básicamente. Hay estados en los cuales las políticas tributarias benefician el crecimiento de las pequeñas empresas. Em, pero bueno, ya para terminar, Jorge, ¿hay algo que quieras agregar? Sí, ahorita me decías de las políticas tributarias. De hecho, el SAT el año pasado hizo y presumió que había llegado al, creo que el año con mejor recaudación en su historia. Y cuando ves esto, en lugar de yo decir, mira qué buen trabajo hicieron, a mí me preocupa porque yo me pongo a pensar en las pequeñas y medianas empresas que necesitaban un apoyo después de la pandemia, que dices, oye, en lugar de generar ese terrorismo fiscal que puede pues afectar a un montón de negocios para que quiebren, más bien qué tanto me diste o qué tanto me aportaste o qué plazo me diste para poderte pagar. O sea, al final todos Exacto. queremos pagar impuestos, todos queremos que nuestros trabajadores ganen más, todos queremos que suba el salario mínimo. De hecho, es una de las grandes posturas que ha hecho Coparmex en los últimos 10 años. Todos queremos pues que haya bienestar, pero hasta cierto punto, como te decía ahorita, pues también los empresarios somos mexicanos y también los empresarios estamos, a lo mejor sabes que pues, te puedo dar estas facilidades para que puedas pagar tus impuestos, para que puedas pagar el seguro social, y no, realmente están llegando a recaudaciones récord precisamente porque hay mucho más, eh, podríamos llamarle presión a los empresarios para que realicen estos pagos, ¿no? Exacto. Mano dura. Mano dura, pero bueno, pues en general ya como punto final, yo sí consideraría que todas las empresas necesitamos hacer un alto en el camino, empezar a visualizar y empezar a reflexionar sobre cuál es nuestro papel en la sociedad. Yo siento que dependiendo cada uno de sus creencias, pero cuando llegues al momento del juicio final, pues no vas a llegar y hablar del balance general que también me fue y qué tan mal me fue en números negros o rojos tuve en mi empresa. Más bien es qué tanto bien hice a mi comunidad. Yo creo que empezamos a visualizar, empezar a voltear a ver a nuestras comunidades, empezar a visualizar cómo dejo de pensar, o sea, sigo pensando en mi empresa, pero cómo empiezo a ampliar mi visión para cómo empezar a ayudar más a mi región. Y yo creo que si sumamos los talentos, las capacidades, el empuje del empresario, el tema de la visión de muchos empresarios, que Coparmex es un lugar donde se pueden unir en nuestros 65 centros empresariales a nivel nacional, creo que ahí es donde podemos encontrar un lugar, 68, perdón, centros empresariales, donde podemos encontrar un lugar que podamos unirnos y sobre todo esta unión, pues hacernos fuerte y poder estar preparados pues, para muchos de los ajustes que estamos viendo en un tiempo difícil, pero pues México siempre ha tenido momentos difíciles y los empresarios siempre han tratado de salir adelante y luchado por su país. Hay muchos empresarios que lo han hecho, pues el chiste es que cada vez se más. Bueno, es un placer en realidad haber conversado contigo. Con esto concluimos este nuevo episodio de Entre Dígitos. Y muchas gracias a ustedes que nos escuchan por estar al pendiente de nuestro siguiente episodio. Yo soy su anfitrión, Juan Diego Carrasco, y nos vemos en la siguiente edición. No olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube o en tu plataforma de audio preferida. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Un gusto.